Muy buenas tardes, bendecidos del Señor. Gracias por estar una vez más por acá en este hogar compartiendo el Evangelio. Para mí es un privilegio, obviamente, poder compartir el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo con ustedes, al igual que con las personas que eventualmente nos van a escuchar a través de nuestros medios sociales, Facebook, nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org. Les damos la bienvenida a ellos también que van a ser parte de esta edificación por medio de este estudio. Hace unas semanas atrás, bendecidos, trajimos una enseñanza titulada ¿Qué es el pecado? Tuvimos la parte 1, la parte 2. Escuchando la semana pasada la parte 2 de estos estudios, me pareció necesario hacer una tercera parte. Por eso es que en esta preciosa tarde vamos a tener el tema titulado ¿Qué es el pecado? Parte 3. ¿Qué es el pecado? Parte 3. Ahora, hay ciertos puntos importantes que voy a mencionar para que tengamos una comprensión de lo que es el pecado y cómo afecta el pecado al ser humano. No queremos sencillamente comenzar a decir y a condenar a las personas por las acciones que hacen, sino entender de dónde viene esa condición del hombre. Y el pecado es una condición del ser humano. No importa si nosotros hacemos o no algo, nuestra condición espiritualmente hablando, físicamente hablando, es afectada directamente por el pecado. Entonces, el punto número 1 que quiero mencionar en esta ocasión es que el conocimiento del pecado es por medio de la ley. El conocimiento del pecado es por medio de la ley. Quiere decir que nosotros no conociésemos el pecado si no fuera por medio de la ley. Y eso claramente lo dice Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que nosotros no fuésemos condenados si no fuese por el conocimiento que tenemos de lo que es malo y lo que es bueno, especialmente obviamente de lo que es malo. Número 2, el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque sin la ley no se inculpa de pecado, ¿correcto? Sin ley no hay culpabilidad de pecado, porque no hay quebrantamiento. Juan dice, el pecado es el quebrantamiento de la ley. Si no hay ley, pues sencillamente no se puede inculpar de pecado. Número 3, el aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15:56 también. Lo acabamos de leer, ¿correcto? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Un aguijón es como te pincha, ¿no? Por lo tanto, te mata. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, nos estamos dando cuenta el propósito del pecado. El pecado viene por medio de la ley o su conocimiento. La ley le da poder al pecado. La muerte lo usa como un aguijón. Es una condición del ser humano. Hasta este momento, cuando nosotros leemos esos versículos bíblicos, no requiere ninguna acción por el momento. ¿Correcto? Porque si una persona, por ejemplo, que no puede hacer ningún tipo de nada, de acción, tal vez parapléjico, algo, por el hecho de que no realiza algo que nosotros consideramos pecado, no quiere decir que esté libre de culpa. Está en una condición de muerte. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esa persona, aunque no pueda actuar tal vez en los deseos de su mente,
sigue en una condición de pecado. En su mente. El Señor Jesucristo dijo, si la codicias en tu mente, ya eres culpable de adulterio. Y no has adulterado con la persona. Entonces, en otras palabras, bendecido, fuera de Cristo aquí no hay esperanza. Porque la ley nos llegó y nos da a conocer qué es el pecado. Esa ley, mientras exista, le da poder. La muerte coge el pecado, como fallamos al blanco, nos mata, como un aguijón. ¿Correcto? Pero, número 4. El pecado, bendecido, produce las obras de la carne. El pecado, que es fallar al blanco, que es por el conocimiento de la ley, es el pecado. Esa ley le da poder. La muerte lo usa como un aguijón para matarnos. Ese pecado produce en nosotros los deseos engañosos de la carne. Yo diría que son dos cosas aparte. Las acciones pecaminosas del ser humano son producidas por el pecado en nosotros, y el pecado en nosotros es producido por la ley. ¿Correcto? Vamos a ver. Romanos 7:7 para esta referencia. Romanos 7:7, creo que hasta el 11. Romanos es un texto totalmente teológico, bendecido. Doctrinal. Mira lo que dice acá, bendecido. Mira el 5 también, por favor. Versículo 5. Mira el 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, no en el espíritu, ¿verdad? Amén. Estar en la carne es, pues, estar viviendo bajo la ley. Correcto, no en el espíritu. En el espíritu es cuando ellos por fe. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué? Por la ley. El poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, pero el pecado produce en la carne algo malo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿qué dice? Obraban. Por eso es que puedes poner aquí, donde dice el pecado produce, esto es una obra, o esto es una acción. Vamos a ver en contexto lo que tiene que ver con la realidad de la condición del ser humano, bendecido. Eso es lo que estamos tratando de hacer acá. No tirar condenación a diestra y siniestra, pero entender cuál es nuestro problema, dónde está nuestra destitución. Dice que somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituidos? ¿Dónde está ese rompimiento que tuvimos con Dios? Entonces, mira lo que dice acá. Que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que las obras pecaminosas que son por la ley, te acabo de decir que el conocimiento del pecado viene por medio de la ley. En Corintios dice que el poder del pecado es la ley. Claro, la pregunta viene bien. Alguien puede decir, bueno, la ley es pecado entonces. Ajá. Dice, en ninguna manera. Pero yo no, ¿qué dice? Conocí. ¿Qué es eso? Conocimiento de el pecado. Pero yo no conocí ley, conocimiento del pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, el conocimiento del pecado es por medio de la ley. La ley te dice lo que es pecado. Cuando el ser humano adquiere ese conocimiento, produce en la carne algo. Mira,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, mira lo que dice acá, bendecido, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. Entonces el pecado, por medio del conocimiento que viene por la ley, que te dice lo que es pecado, al tú leer, no codiciarás, ese pecado, como tienes que fallar al blanco, porque eso es pecado, produce en ti lo que la ley te está diciendo que es pecado. O sea, es que sin Cristo bendecido estamos fritos. ¿Cómo puede un ser humano lidiar con esto fuera de Jesucristo? ¿Cómo tú lidias con una naturaleza que tú no tienes la habilidad de cambiar? No tienes el poder de cambiarlo. Está como difícil, ¿no? Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido, ¿qué? El mandamiento. O sea que el mandamiento de la ley le produjo a él. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado que hizo, revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Ahí te está diciendo que él murió por el mandamiento, porque algo le dijo, no hagas esto. Esto es pecado, Pablo. Pablo lo miró, produjo en él lo que le estaba diciendo que era pecado y lo mató, porque el pecado tiene todas esas características. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Aquí te dice, bendecido, mira, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o aprovechándose del mandamiento, eso es lo que dice la versión Dios habla hoy, dice, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Dice el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Sí. O sea que el mandamiento a nosotros nos mata. De manera que la ley es a la verdad buena, santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero ¿quiénes somos los malos? Nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de lidiar con una naturaleza pecaminosa. Quiero que circules en el 11, por favor. Me engañó. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y pon ahí, produjo deseos engañosos. Produjo deseos engañosos. Vea Efesios 4:22. Efesios 4:22. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, bendecido, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está, ¿cómo? Viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos vienen porque se producen, ¿por qué? Por el conocimiento del pecado, por la ley. Lo acabamos de leer. Pablo decía, no codiciarás, produjo en mí y me mató. Me engañó la ley y me mató. Aquí el apóstol Pablo dice, mira, tu carne, tu viejo hombre, tu manera vieja de pensar, podemos decirlo de todas maneras, porque la mente es lo que va a controlar tu carne. Eso es un fact, eso es un hecho, eso es una realidad. La mente controla tu carne. Porque cuando llegó el conocimiento de la ley, ese conocimiento entró a la mente de las personas que recibieron la ley y no pudieron controlar su carne. Porque la ley estaba destinada a dejarte saber que era pecado. El pecado tiene poder y te mató, nos mató. Pero eso llega a través del conocimiento. Entonces aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre,
la carne, la mente, la mala información, el conocimiento de la ley, vivir por obras, vivir por mandamientos. Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Esos deseos que están en nuestra carne, bendecido, que solo los va a producir vivir bajo la ley y no bajo el Espíritu. Esa es la clave de no tener que vivir con tantos problemas de la carne. Dice el 23, y renovaos en el espíritu ¿de dónde? De vuestra mente. ¿Por qué? ¿Con ley? Claro que no. Es imposible que el apóstol Pablo nos esté diciendo que vayamos a estudiar la ley cuando te acaba de decir en Romanos que eso es lo que le da vida al pecado. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tu nuevo nacimiento produce en ti un nuevo hombre que es justo y santo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Y lo primero que tenemos que hacer es, entender esta realidad, no vivir bajo la ley y vivir bajo el Espíritu. Esa es la clave. Ve a Gálatas 5:1, por favor. Gálatas 5:1. Queremos entender lo que es el pecado. Queremos entender cómo nos va a afectar. Y queremos entender cómo no nos mata, ¿correcto? No puedes desligar la ley con el pecado y el pecado con la ley. Van juntos. Uno se necesita del otro. Entonces tenemos que vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para que no haya ninguna condenación para nosotros. Y para eso tenemos que renovar nuestra mente, bendecidos. Gálatas 5:1, ¿estamos ahí? ¿Recuerdan el contexto de la carta a las iglesias en Galacia? Porque Gálatas no es una iglesia específica, sino que eran las iglesias en esa área de Galacia. Y el problema de estas iglesias eran los judaizantes que andaban tratando de obligar a los gentiles a judaizar. No es solamente necesario creer en Jesús, sino que tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, ¿correcto? Ese era el contexto y eso es lo que vamos a entender ahora. Pero ¿cuál era el empeño de los judaizantes? La ley. La ley, correcto. Entonces dice el apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Subraya el yugo de esclavitud y pon la ley. Ese es el yugo de la esclavitud. Dentro del contexto lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿correcto? Esto es muy importante, bendecido. Mira, yo sé que a mucha gente no le gusta esto, pero el yugo de esclavitud igual a la ley. El yugo de esclavitud, bendecido. Si tú vives bajo la ley, bajo mandamientos, bajo ceremonias, bajo rituales, vives bajo un yugo de esclavitud. No eres libre, mucho menos en Cristo. Hermano Walter, ¿cómo usted sabe que está hablando de la ley? Mira lo que dice aquí. He aquí yo, Pablo, os digo que si os, ¿qué? Circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué es circuncisión? La ley. Y antes acaba de decir yugo de esclavitud. Sencillo, ¿no? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, que si os esclavizáis a este yugo, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice que la libertad nos la da Él. Y estar en Él es no estar bajo ley. Pero si tú regresas a la ley, dejas a Cristo atrás y no te aprovecha en nada. No hay libertad, estás volviendo a la esclavitud. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, ¿cuánta ley? Toda. No solamente la circuncisión, toda la ley.
De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremendo. No hay nada que hacer, bendecido. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, no por las obras, no por la ley, sino por el Espíritu, la revelación del Espíritu, que es el Evangelio, aguardamos por fe, no por obras, la esperanza de la justicia. ¿Qué te está diciendo ahí? Tu función es creer y esperar. Más nada. No obres, no guardes rituales, no le ofrezcas sacrificios a Dios, no hagas nada que tenga que ver con tu justicia propia realizada por la carne, sino que cree el Evangelio y espera la promesa. ¿Cuál promesa? Tu resurrección o transformación. Bendecido, el Evangelio no es más nada que eso. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo, ya no es en la ley, ya no es en Moisés, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, lo que la circuncisión, que son los judíos y Moisés, lo que contenga eso, no vale nada. Lo que contengan las filosofías y huecas sutilezas de los gentiles, que es la incircuncisión, tampoco vale nada. Lo único que vale aquí es Jesucristo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Quiénes lo perseguían? Los judíos, ¿no? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Se castrasen, creo que es la palabra ahí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres cumplir la ley? Ama. Ama a tu prójimo. Que el amor no tiene nada que ver con la ley. Amén. Ama a tu prójimo y se acabó. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Pon en tus notas, no bajo la ley. Exactamente. Andad en el Espíritu, no bajo la ley. Circula eso, andad en el Espíritu. Y pon, no bajo la ley. Andad en el Espíritu, circula eso, subráyalo y pon, no bajo la ley. Es el contexto, ¿verdad? Al principio dijo circuncisión. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. ¿Recuerdas Romanos 7? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago no quiero hacer. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira lo que dice acá, bendecido. El 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis, ¿qué? Bajo la ley. Bajo la ley. Entonces, ser guiado por el Espíritu es no estar bajo la ley. Y aquí Él te está diciendo que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Por qué te dice que no estamos bajo la ley? Por lo que la ley produce. La ley produce los deseos engañosos en nuestra carne. Entonces tenemos que andar por el Espíritu. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, lo que el pecado produce. ¿Te acuerdas? ¿Produjo en mí toda codicia? Sí. Bueno, aquí están las obras. Claro. Mira, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Eso está claro, bendecido. O sea, nosotros como hijos de Dios no podemos vivir bajo estas obras de la carne. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a la ley y vivimos por el Espíritu. El Espíritu no produce en ti esta necesidad de hacer lo que no conviene. Pero la ley sí produce esto. Porque el Pablo dijo, la ley produjo en mí toda inmundicia, etc. Pero mira lo que dice el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento, es un fruto. Es un fruto del Espíritu que hemos del Espíritu en nosotros. Claro. El Espíritu no nos está diciendo un mandamiento o una ley mosaica. Nos está dando un fruto en nuestra vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué está diciendo? Vivimos por el Espíritu y no bajo la ley. Porque, Pablo, ¿cómo yo crucifico la carne con sus pasiones y deseos? Renunciando a la ley. Porque acabo de aprender que la ley me produce todo eso. Porque el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando en Gálatas es en contra de los judaizantes y a favor de los que queremos vivir en el Espíritu. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo acá. Hermoso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo? Renunciando a la ley, viviendo por fe en el Espíritu y recibiendo los frutos del mismo en mi vida. Santo. Sí, Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo? Dando frutos. Del Espíritu. Claro, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que produce la ley, no? La ley produce ira. ¿Qué es lo que sucede en las iglesias, bendecido? Extremadamente pentecostales, la gente se vive criticando y hablando del prójimo y apuntando dedos. El hermanito no tomó la Santa Cena, el hermanito no está orando, está frío, lo van a vomitar. ¿Cómo anda la falda? La falda anda muy alta, muy bajita, anda de pantalones la hermanita. Pon en tus notas, por favor. No satisfacer los deseos de la carne es no andar bajo la ley. No satisfacer los deseos de la carne es no andar bajo la ley. Porque la ley da conocimiento del pecado. Porque la ley da conocimiento de pecado. El pecado produce los deseos engañosos de la carne. El pecado produce los deseos engañosos de la carne y produce muerte y condenación. ¿Cuál es la conclusión de este estudio, bendecido, de estos últimos 3 estudios? Cristo es el fin de la ley. Para justicia, dice, a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. Todo esto que nosotros hemos tomado nuestro tiempo a explicar, se acaba en Cristo. Ya en nuestra vida, bendecido, aunque lo entendemos, aunque tenemos este conocimiento, como estamos en Cristo Jesús, ya no nos afecta en nada. Ya no nos condena, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que estamos en Cristo Jesús, la ley se acabó. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Debemos de siempre vivir por el Espíritu, vivir por el nuevo pacto de la gracia.
Y así hacemos morir las obras de la carne, bendecido. Porque vivimos guiados por el Espíritu. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? Tienes que estar en Cristo. Tienes que vivir por fe. Tienes que conocer el Evangelio. Tienes que esperar, guardar la esperanza. Por fe guardamos la esperanza. Eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Ustedes por la fe aguardan la esperanza. No hacemos más nada. Solo servimos al Señor por medio de nuestra mente, el conocimiento, y compartimos el Evangelio a los otros. Para que ellos también sean, ¿qué? Libres. Bendecido. Bajo el contexto de Gálatas, ser libre es no vivir bajo la ley. Os digo, al que se quiere circuncidar, está obligado a guardar la ley. Pero antes les dijo, permaneced libres en Cristo. Esa es la libertad de nosotros, es no vivir bajo la ley mosaica, no vivir bajo mandamientos de la ley mosaica, sino que vivir bajo el régimen del Espíritu. El régimen del Espíritu no quiere decir que vamos a hacer lo que nos dé la gana. Quiere decir que lo contrario, somos libres de eso. Porque el poder del pecado es la ley, bendecido, de nuestra carne, y el pecado produce en nosotros lo malo. Una vez tú renuncias a eso, entonces no hay nada que te produzca eso en tu vida. Y así poco a poco seguimos viviendo en el Espíritu. Tenemos que hacer correcciones, garantizado. Sí. Tenemos una lucha interna con la carne, garantizado. Pero sin ninguna condenación. Sin ninguna condenación. Ok, conclusión, Cristo es el fin de la ley, debemos de vivir por el Espíritu del nuevo pacto, así hacemos morir las obras de la carne. Jesucristo es nuestra única esperanza y salvación, bendecido. Jesucristo es nuestra única esperanza y salvación, porque Él ya cumplió la ley, el fin de la ley es Cristo, y Él intercede por nosotros. ¿Cómo aplica lo que vivimos en la carne, bendecido? El apóstol Pablo dijo, lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.